Estamos comenzando la noche en 24 horas. Ya saben que hasta la medianoche les acompañamos con la información y el análisis de todo lo ocurrido en esta jornada de lunes y en las jornadas anteriores. Enseguida estaremos en nuestra mesa de análisis, set de análisis en el que ya nos esperan nuestros analistas de hoy. Ellos son Carmen Morodo, Chema Crespo, también nos va a acompañar Juan de Colmenero y Paco Rosell. Estaremos con ellos en tan solo unos minutos. Será después de haber conversado durante también algunos minutos con nuestro invitado de esta noche, que es Ignacio Aguado, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid. Señor Aguado, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido a la noche en 24 horas. Muchas gracias. Bueno, ya ve que las noticias son, una vez más, lamentables, desgraciadas, terroríficas, porque el terrorismo lo es. Y, en fin, no sé si la primera pregunta debe ser: ¿debemos protegernos mejor en Europa frente a esta amenaza, no? Bueno, desde luego que sí. El tener que levantarte o acostarte, ¿no?, cada noche viendo este tipo de noticias que lo que buscan es sembrar terror y dolor, ¿no?, pues la verdad es que se te encoge el corazón. Yo creo que al final, aparte de trasladar evidentemente pues todo el cariño, ¿no?, y la solidaridad a los familiares, a los heridos y sobre todo al pueblo británico en general, yo creo que hay que entender que hay que trabajar unidos, ¿no?, para acabar con el terrorismo, que no solamente vale con moverse cada vez que vemos un atentado tan atroz como el del otro día, sino que hay que empezar a actuar de forma coordinada. Hay que ser conscientes del problema que tenemos enfrente, que lo queramos o no nos han declarado la guerra y que hay que poner remedio, y que la mejor manera de hacerlo es trabajar en una Unión Europea fuerte que sea capaz de coordinar todos los mecanismos a su alcance para hacer frente, ¿no?, a esta lacra. Seguramente ese lamento que acaba usted de pronunciar no vale solo conmoverse, aunque también hay que conmoverse, lógicamente, claro. Pero esa idea la están manejando muchos ciudadanos londinenses hoy, europeos en general, de Manchester hace una semana, ¿no? Sí, lo que buscan en definitiva es que nosotros no nos amedrentemos, que los que creemos en las libertades, en los derechos civiles y nuestra forma de vida en general, que nos quedemos en casa, que no hagamos nuestra vida habitual, que no salgamos a los parques con nuestros hijos. Y yo creo que eso hay que ponerle frente, ser firmes, salir a la calle, seguir haciendo nuestra vida, evidentemente tomando las precauciones necesarias, pero no cediendo al terror, ni al chantaje, ni por supuesto a estos terroristas que lo que buscan es imponer su verdad, acabar con nuestras libertades y derrotarnos. No lo van a conseguir, también hay que decírselo de una forma clara y nítida, no van a conseguir callarnos porque somos más fuertes y porque finalmente, igual que hemos hecho con otras formas de violencia, con otros terrorismos, acabaremos también con el ISIS y con todo el terrorismo yihadista. Bueno, en otro orden de cosas, la semana política que comenzamos empieza, bueno, pues con mucha tensión aquí en nuestro país. ¿Qué semana no empieza así, no? Es difícil no encontrar una semana, unos días que no tengan acontecimientos importantes por delante, pero en este caso hablamos de dos mociones de censura, una esta misma semana en la Asamblea de Madrid, la próxima semana en el Congreso de los Diputados. Hablamos también de un desafío independentista en Cataluña que esta semana podría tener fecha y pregunta exacta del referéndum que se quiere convocar. Empecemos por la moción de censura de Madrid. El próximo jueves se debatirá. La candidata alternativa es la portavoz de Podemos, Lorena Ruiz Huerta. Ella expondrá su programa de gobierno, como ocurre en esta figura política que es la moción de censura. ¿Qué esperan de esa propuesta de gobierno que haga Podemos? Bueno, pues no esperamos mucho, la verdad, porque creo que las mociones de censura hay que presentarlas cuando tienes un proyecto, cuando eres una alternativa creíble y sobre todo cuando tienes apoyo, y no tienen ninguna de las tres cosas en Podemos. Lo que sí que tienen es muchas ganas de hacer ruido, de seguir en el autobús que han puesto en marcha hace unas cuantas semanas. Todo lo que no sea trabajar, todo lo que no sea remangarse y ponerse a llevar reformas a la Asamblea de Madrid, a intentar cambiar las cosas que están fallando, pues les encanta. Les encanta el circo, les encanta este tipo de acciones que en el caso de la Asamblea de Madrid, pues lo que están consiguiendo en la práctica es retrasar la votación de una ley muy importante, que es la ley que hemos presentado mi grupo parlamentario y yo, que es una ley de gratuidad de libros de texto para la Comunidad de Madrid, para todos los padres que quieran acogerse a ese sistema gratuito y de préstamo. Bueno, pues esa ley la íbamos a haber debatido y votado en pleno el día 8, este jueves, pero como consecuencia de la moción tendremos que hablar de la moción, tendremos que votarla, no saldrá adelante y habremos perdido en definitiva una semana haciendo, en este caso por parte de Podemos, política estéril, ¿no?, que es lo que parece que están más aficionados a hacer. Ciudadanos votará en contra de esa moción de censura y de la candidata alternativa que se va a presentar, ya lo ha anunciado en jornadas anteriores. Entiendo que de esa manera mantienen ustedes el apoyo a Cristina Cifuentes y al gobierno del Partido Popular, ¿no? Bueno, es que esta moción no resuelve nada, no resuelve nada. Lo que tenemos a día de hoy son unos resultados electorales de 2015, donde el Partido Popular, nos guste o no, ganó las elecciones y nosotros en esa fecha, en 2015, decidimos
que bueno, nos acercábamos a ellos a intentar llegar a acuerdos para que hubiera gobierno, para que hubiera estabilidad y sobre todo para que hubiera reformas. Ellos querían gobernar, nosotros queríamos reformas y ese fue el acuerdo que alcanzamos. Y a día de hoy el acuerdo de investidura en la Comunidad de Madrid está funcionando. Ya no hay imputados por delitos de corrupción política en la Comunidad de Madrid, los impuestos siguen congelados, la tarifa del transporte público sigue congelada, no se vende vivienda pública, fondos de inversión. Bueno, eso lo permite el acuerdo de investidura. Es decir, que el acuerdo de investidura a día de hoy es la mejor herramienta para frenar al Partido Popular, para evitar que el Partido Popular de Púnica y de Gürtel vuelva a las andadas, ¿no? Y desde luego, si nosotros seguimos adelante con este acuerdo de investidura es porque se está cumpliendo. Yo respeto que Podemos opte por las formas en lugar de por el fondo y que ellos quieran presentar a mitad de partido una moción de censura que no va a ir a ningún sitio, que es una moción de censura fallida, pero desde luego nosotros vamos a seguir trabajando como hasta ahora, llevando reformas a la Asamblea de Madrid y trabajando estos 2 años que quedan para seguir demostrando a los millones de madrileños que tendrán que votar en 2019 que se puede gobernar mejor que el PP, que se puede gobernar con las manos limpias, sin estar permanentemente bajo la sombra de la sospecha y desde luego que se puede gobernar mejor que un partido que tiene a su último expresidente autonómico en prisión y que está imputado formalmente por financiación irregular. ¿Entienden ustedes que se está cumpliendo adecuadamente el acuerdo de investidura que permitió que Cristina Cifuentes fuera la presidenta y por lo tanto le mantienen su apoyo? Aún así, en la jornada del viernes asistimos a la comisión de investigación de la corrupción en la Comunidad de Madrid, la comparecencia de Cristina Cifuentes, que fue previa a la moción de censura que se va a debatir esta semana. Y la dureza del portavoz de Ciudadanos hacia la presidenta, la verdad que hubo dureza de los dos lados, ¿eh? No fue exclusiva de un lado hacia otro, pero sí se notó una tensión, en fin, que a lo mejor a muchos madrileños les parece que contrasta, ¿no?, con ese apoyo que ustedes le prestan. Bueno, yo creo que todo lo contrario, es que la presidenta regional en Madrid es presidenta gracias a nuestros votos. Gracias a los 17 diputados de Ciudadanos que en 2015 votamos a favor de que ella fuera presidenta. Por eso, desde mi punto de vista, eso nos legitima para ser los primeros y los más exigentes a la hora de pedir explicaciones. Porque no era ni nuestra candidata ni nuestro proyecto y aún así contó con nuestro voto a favor. Por eso creo que tenemos que ser exigentes, respetuosos también, y creo que lo fuimos, y exigir explicaciones de algo tan básico como el hecho de que la presidenta regional aparece en un informe de la Guardia Civil, no un informe de cualquier asociación o de junta de vecinos o grupo de amigos, no, de la Guardia Civil. Y no aparece de una forma superficial, aparece donde dice la Guardia Civil textualmente que de forma indubitada considera la Guardia Civil Cristina Cifuentes fue directa partícipe y conocedora de lo que se estaba produciendo en la Asamblea de Madrid. Entonces, hombre, yo creo que lo mínimo es llamarla, que dé explicaciones. Y luego ella, pues si quiere ocupar ese papel de victimismo y decir que es un linchamiento, o todo lo contrario, nosotros queríamos que fuera a dar explicaciones a la Asamblea de Madrid, que es donde tiene que darlas, en lugar de en ruedas de prensa o en Twitter, y los que montaron el circo fueron precisamente ellos, que llamaron a 40 y pico compañeros de partido, le hicieron un paseillo como si estuviera entrando en la final de Champions, cuando nosotros lo único que buscábamos era explicaciones y las seguiremos buscando, le guste a la señora Cifuentes o no. ¿Quedaron satisfechos con las explicaciones que dio la presidenta respecto a aquel contrato de la cafetería? Pues sinceramente no mucho ni en las formas, ya digo, por el circo que montaron que no era necesario, también porque en algunos momentos pues incluso llegó a perder los papeles gritando a nuestro portavoz. Yo creo que nuestro portavoz simplemente cumplía su papel, su labor, que era pedir explicaciones, y luego tampoco en el fondo, ¿no? En el fondo de las respuestas que nos dio, donde entró en algunas contradicciones, donde echó todas las culpas a la letrada de aquella época y en definitiva donde nos obliga a tener que llamar a la letrada para que nos dé explicaciones y para que corrobore o no la versión de la presidenta regional. Pasemos a la moción de censura que se va a desarrollar en el Congreso la semana que viene. Moción de censura contra Mariano Rajoy, con Pablo Iglesias de candidato alternativo. También aquí Ciudadanos ha expresado ya su intención, su decisión de votar en contra de la moción de censura. Aquí esperan algo, también le hago la misma pregunta, ¿esperan algo del programa de gobierno que presentará el líder de Podemos? Bueno, ya vamos conociendo a Podemos, ¿no? Ya sabemos quiénes son, ya sabemos lo que buscan, ya sabemos qué persiguen y desde luego nosotros pues no vamos a votar a favor de una moción de censura que lo que busca es quítese usted para ponerme yo y encima freírnos a impuestos y encima no cumplir las reglas de gasto y no cumplir el déficit y bueno, ¿no? Y anchas Castilla y que sea lo que Dios quiera, lo importante es que me ponga yo donde está el señor Rajoy, porque no puedes tener un proyecto que tu proyecto sea echar a Rajoy. Cuando echas a Rajoy, ¿qué pasa? ¿Quién se va a poner?
qué programa hay detrás, qué políticas se van a llevar a cabo, y eso es donde patina enormemente, desde mi punto de vista, el proyecto de Podemos, ¿no? Por lo tanto, es una moción prima hermana de la moción de la Asamblea de Madrid, donde, insisto, ellos lo que buscan es el foco mediático, el aparecer en los medios de comunicación, el titular, pero de fondo, que es lo que realmente creo que importa pues a los espectadores y a los españoles en general, reformas concretas que acaben de una vez con la politización de la Fiscalía, con la falta de separación de poderes, con la situación de los autónomos que necesitan cada vez más apoyo y sobre todo que se quiten palos de la rueda. Todo eso, pues Podemos parece que no le interesa, que está más al circo, a las sentadas, a llevar al niño al Congreso, a darle el pecho. Hombre, yo les pediría un poco de responsabilidad, que está bien estar en la calle, hay que estar, pero que les han votado para hacer política, no para hacer teatro. Después de esa moción de censura vendrá la aprobación de los presupuestos, cosa que ocurrirá casi con total seguridad debido a la aritmética parlamentaria, la mayoría en torno a la cual Mariano Rajoy va a permitir o va a conseguir la aprobación de los presupuestos, y después tendremos la comisión de investigación en el Congreso sobre la financiación del Partido Popular. Quiero que vea con nosotros lo que hoy han dicho desde el Partido Popular con respecto a la posibilidad de llevar a los tribunales esa comisión de investigación si el Partido Popular entiende que en ella se va a hacer algo así como una causa general contra el PP. ¿Es legal el que se pueda hacer una causa general contra el Partido Popular? ¿Es legal que no se determine la causa temporal? ¿Que no se determine el ámbito temporal? ¿Es legal que no se determine el ámbito temático? ¿Es legal que no se determine el ámbito territorial? Quiero recordar que ya ha habido algunas sentencias, concretamente en el Ayuntamiento de Madrid, donde se anuló una comisión de investigación promovida por Podemos contra el Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid porque no definía ni el objeto ni el ámbito temporal. Y se anuló, se declaró nula. Por lo tanto, es muy importante que delimitemos todo eso y por eso hemos pedido un informe jurídico. Bueno, pues si el Partido Popular, señor Aguado, entiende que no se delimitan claramente las funciones de la comisión, su duración, los intervinientes, pues puede ir a los tribunales a impugnarla. Bueno, puede ir a los tribunales, pero es el mismo discurso, me recuerda mucho al de la Asamblea de Madrid, aquí en la Comunidad de Madrid, y dijeron lo mismo, que era una causa general, que la comisión de investigación no se podía poner en marcha. La cuestión es no dar explicaciones, la cuestión es que solamente las comisiones de investigación o los corruptos interesan cuando son los de enfrente, a los que afecta. Cuando afecta a uno, entonces intenta poner todo tipo de palos en la rueda para que no salgan adelante. Y no olvidemos que tenemos al Partido Popular, que es lo que se intenta investigar, imputado formalmente. Hombre, a mí me parece que tiene mucho sentido esta comisión del caso PP y intentar averiguar cómo es posible que un partido se haya financiado presuntamente de forma irregular durante tantos años y, sobre todo, a nivel político, exigir responsabilidades políticas a los que hayan tenido que ver de forma directa o indirecta con este caso PP, ¿no? Bueno, veremos en qué termina eso. En cualquier caso, en el ayuntamiento, como recordaba el señor Maillo en estas declaraciones, en el ayuntamiento sí que se paralizó por orden judicial, ¿no?, el desarrollo de esa comisión de investigación, ¿no? Sí, depende mucho, sobre todo, de los reglamentos de cada cámara. A nivel municipal, autonómico o en el Congreso depende mucho de lo que permita el reglamento, ¿no? Pero en cualquier caso, si esta comisión no puede continuar, se intentará articular otra. Lo importante es que los españoles conozcan la verdad y, sobre todo, que podamos exigir responsabilidades políticas. Yo entiendo que el PP está acostumbrado a mayorías absolutas, a no tener que dar explicaciones, a vetar comparecencias y comisiones de investigación, pero ahora tiene que acostumbrarse a que no tiene mayoría absoluta y a que dar explicaciones es lo más normal del mundo en cualquier parlamento. Tienes que ir, explicarte y luego los ciudadanos decidirán si esas explicaciones son adecuadas o no. ¿Les parece razonable la respuesta política o parlamentaria del Partido Popular, constituyendo otra comisión de investigación también en el Senado, en la cual quiere que se investigue también la financiación de Ciudadanos, del Partido Socialista, de Podemos, de la antigua Convergencia? ¿Lo ven lógico? Bueno, si criticar las comisiones de investigación cuando no te afectan a ti es una característica del PP, pues también lo es, en este caso, bueno, todas las estrategias que ponen a la hora de encender el ventilador y que afecte a todos los demás, ¿no? Parece que donde tiene mayoría absoluta, pues como es en el Senado, poner en marcha esta comisión para intentar manchar o poner en cuestión la financiación del resto de partidos políticos. Ellos pueden poner en marcha las que quieran, pero el único partido ahora mismo que está imputado por financiación irregular es el Partido Popular, y donde se va a conocer la verdad será en esa comisión en el Congreso. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en dar explicaciones en el Senado, pero mucho me temo que tiene que ver con esa intención de poner el ventilador y de intentar repartir las culpas cuando las culpas están muy focalizadas en un partido y en unas siglas. Pues enseguida, don Ignacio, estamos en nuestro set de análisis con mis compañeros para formularle más preguntas esta noche.
Mesa de análisis en la noche en 24 horas. Presento ya a los invitados que nos acompañan esta noche. Paco Rosell, muy buenas noches, Paco. Muy buenas noches, Víctor. Está con nosotros también Chema Crespo. ¿Qué tal, Chema? ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Juan de Colmenero? Buenas noches, Víctor. Y Carmen Morodo. Buenas noches, Carmen. Buenas noches. Antes de nada, nuestra felicitación a uno de los 4 compañeros que hoy nos acompañan, Paco, recientemente nombrado director del diario El Mundo. Pasado martes fue 5 días. Y ha ocurrido casi de todo. Bueno, cosas sí. buenas, una Champions, un atentado tremendo en Londres, que estamos todavía pendientes de lo que ha ocurrido. Pero bueno, con mucho ánimo, porque yo creo que no se puede ser otra cosa mejor que periodista. Es el ejercicio apasionado de la libertad y bueno, es lo que me gusta y lo que vivo con entusiasmo. Pues que tengas mucha suerte y muchos éxitos. Muchas gracias. Desde nuestro programa te deseamos. Gracias. Bueno, vamos a repasar los sistemas que hay para participar en nuestro programa, para participar en la noche en 24 horas, para convertirse, por tanto, en el quinto analista. Continuamos nosotros con nuestra conversación con el portavoz parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, y vamos con vuestras preguntas. Carmen, la tuya será la primera. Venga, perfecto. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué margen ve usted para que en un futuro a corto o medio plazo Ciudadanos pueda explorar la posibilidad de entenderse con el Partido Socialista en el caso de que Pedro Sánchez presente una moción de censura al gobierno de Rajoy? ¿A nivel nacional, entiendo? Sí. Bueno, a día de hoy no es un escenario que esté en nuestra mente. Lo que hemos hecho ha sido firmar un acuerdo de investidura, tiene 150 puntos y lo que queremos es agotar la legislatura cumpliendo esas 150 reformas, ¿no?, que vienen recogidas en ese acuerdo de investidura. Llevamos 5 meses y pico de legislatura, creo que vamos en el buen camino, ojalá pudiéramos ir más rápido, pero la voluntad de PP y PSOE a veces no acompaña, pero sí que están en marcha leyes, reformas importantes. La ley, por ejemplo, de lucha integral contra la corrupción está en marcha, está también en marcha la reforma de la ley o la ley de autónomos, está también en marcha la subcomisión que va a abordar la reforma electoral o la subcomisión del Pacto por la Educación. Bueno, se están poniendo los mimbres para intentar tener un fruto en esta legislatura. A pesar de que no hay mayoría absoluta, a pesar de que hay un gobierno en minoría, creo que algunas formaciones, entre las cuales se encuentra la que represento, hemos sido responsables y estamos permitiendo que haya gobierno, que haya estabilidad y que haya reformas. Entonces, ¿la corrupción no condicionará ese calendario y esa agenda que usted considera en estos momentos prioritaria? Bueno, la corrupción nos condiciona cada día, porque lamentablemente cada semana nos levantamos con un nuevo imputado, con un nuevo detenido, a veces con algún nuevo una persona en prisión. Pero tenemos que saber luchar contra la corrupción, ser contundentes contra la corrupción y al mismo tiempo no bloquear el país, no bloquear los presupuestos, intentar que las cosas marchen, ¿no? Y ese es el objetivo de Ciudadanos. Hay otros partidos que lo que buscan es bloquear el país, bloquear los presupuestos, cuanto peor mejor. Nosotros, desde luego, estamos en el lado contrario. Queremos exigir responsabilidades políticas, ser contundentes en la lucha contra la corrupción, exigir cambios para que la corrupción no siga reproduciéndose, pero también, bueno, pues apretar, digamos, en este caso al gobierno de Mariano Rajoy para que en los presupuestos pues vayan muchas de las exigencias que Ciudadanos ha puesto encima de la mesa, ¿no? 4.000 millones de euros que hemos conseguido arrancar al Partido Conservador, que van a ir destinados a reforzar la clase media y trabajadora y a intentar ir, bueno, pues mejorando el modelo productivo en nuestro país. Juan de, tú dirás. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. La mejor manera, bueno, quiero hablar un poco más de la Comunidad de Madrid, de su papel dentro de la oposición, ¿no? Porque se significa que, a pesar del apoyo al gobierno, se significa más a veces oposición que estar colaborando con el gobierno. La mejor manera de sustituir, que me imagino que es el loable intento de cualquier partido político, sustituir en el poder al Partido Popular en este caso, la mejor manera es ser el más crítico y beligerante contra el Partido Popular de Cifuentes. Es decir, ¿la beligerancia contra el Partido Popular de Cifuentes cree que le proporcionaría a Ciudadanos en Madrid mayor número de beneficio electoral? Bueno, pero no es una beligerancia táctica. Es que no nos queda otra opción. Es que en el último caso donde la presidenta regional, Cristina Cifuentes, aparece mencionada en un informe de la Guardia Civil, pues creo que lo mínimo que podemos hacer y debemos hacer es llamarla a comparecer a una comisión de investigación para que dé explicaciones, ¿no? Lo decía antes en la entrevista, yo no creo que te mencione la Guardia Civil en un informe de una forma tan directa, bueno, pues es como para dejarlo pasar a la ligera. No contempla la otra parte, lo que el juez ha desechado, después de tener el informe durante 2 meses en su juzgado, ha desechado cualquier tipo de diligencia contra Cristina Cifuentes. Sí, bueno, yo creo que hay que separar, o sea, la ¿no? presunción de inocencia. Sí, eso aplica en la parte judicial. Yo creo que hay que separar bien, ¿no? Y no mezclar ambos conceptos. Una cosa es la responsabilidad judicial, es decir, si eres culpable o no de un delito, y eso lo tienen que dirimir los tribunales,
y otra cosa es la responsabilidad política. Y es que en este país, tanto PP como PSOE no han estado acostumbrados a dar explicaciones políticas y a dimitir cuando su conducta no era ejemplar. Es lo único que estamos pidiendo, volver a recuperar la ejemplaridad de la política. Nosotros exigimos responsabilidad política y ejemplaridad en la política, y luego los tribunales tendrán que decidir si en este caso la señora Cifuentes merece estar imputada o no. Ahí no nos metemos. Pero sí que da un poco de pena hasta cierto punto, ¿no? El discurso victimista y el de pensar que nosotros queremos lincharla, todo lo contrario. Lo que queremos es que nos dé explicaciones, porque está gobernando con nuestro voto. Por encima de Podemos y de PSOE, los que tenemos que pedir responsabilidades y ser exigentes somos nosotros, porque al fin y al cabo tuvimos que votar a favor de su investidura y tenemos que pedir explicaciones cuando vemos que algo no cuadra o algo no está funcionando bien. No hay nada de tacticismo ahí, ¿no? No, lo que hay es nuestro compromiso con los madrileños. Nosotros nos presentamos con varios objetivos, pero uno de ellos era limpiar la Comunidad de Madrid de corrupción, al igual que a nivel nacional. No queremos más corrupción y creemos de verdad que se puede acabar con la corrupción, no hace falta voluntad política. Y luego, por supuesto, poner en marcha reformas. En 2019, ojalá que Ciudadanos sea una alternativa para muchos millones de madrileños, porque eso será que gobernaremos y gobernaremos seguramente mejor que el PP. Pero hasta 2019 hay un acuerdo de investidura que se está cumpliendo, que es, como decía al principio, la mejor herramienta para controlar al PP, y vamos a respetarlo en tanto en cuanto no se incumplan los puntos del acuerdo. Chema, tu turno. Buenas noches. Ustedes firmaron acuerdos de investidura con el Partido Popular. Y en esos acuerdos de investidura, ahora que acaba de dar una rueda de prensa el señor Maillo, pues decía aquello, dice, bueno, nos pusieron lentejas y las tuvimos que comer. Pero claro, de esos acuerdos de investidura, en todo lo que se refiere a materia de corrupción, ustedes lo que han estado recibiendo luego ha sido invectivas por exigir algo tan elemental. Oiga, mire, aparte de otras consideraciones, es que ustedes esto lo firmaron y por lo tanto es exigible cumplirlo, ¿no? No sé si esto tiene algo que ver con que ustedes mantengan un lenguaje durísimo con el Partido Popular en relación con estas materias. Y por plantear una cuestión en positivo, estos días, ¿no? También ustedes pidieron la reprobación en el Congreso de los Diputados del fiscal anticorrupción, del fiscal general del Estado. En la Comunidad de Madrid pues tienen lo que tienen encima. ¿Han barajado ustedes algunas fórmulas para que candidatos o personas propuestas de las máximas magistraturas autonómicas o del Estado, propuestas por quien corresponda, por el Gobierno o por quien corresponda, sean sometidos a algún test de idoneidad, por ejemplo, por el Parlamento o por la Asamblea de Madrid? Estoy pensando en el modelo americano, que en algunas cosas pues algo hay que aprender, ¿no? Cualquier cargo de la máxima relevancia federal es sometido a un interrogatorio que determina si son o reúnen idoneidad, porque ahí ya, en el caso de que salgan ranas, por utilizar la expresión al uso, o bien habrían mentido o bien habrían engañado. En cualquier caso, digamos que habrían superado ese test, y si hubieran mentido ya tendrían un antecedente. No sé si barajan alguna posibilidad. Sí, de hecho yo creo que es una muy buena fórmula, ¿no? Los famosos hearings de la Unión Europea o de otros estados donde, bueno, el candidato, digamos, o la persona que va a ocupar ese puesto tiene que ir a comparecer a explicar su proyecto, su visión. En la Comunidad de Madrid, mismamente, pues lo hemos hecho con el director general de Telemadrid, exacto, para poder un poco conocerle de primera mano, ¿no? De hecho, en los próximos días presentaremos en el Congreso de los Diputados una ley para reformar la Fiscalía, donde, entre otras cosas, lo que se propone es que el fiscal general del Estado tenga que pues pasar una serie de preguntas, un hearing en el Congreso de los Diputados, para que explique su proyecto, explique sus condiciones, su pasado, cuál es su visión en definitiva, y que los grupos parlamentarios puedan preguntarle acerca de su idoneidad para ocupar el cargo. Yo creo que es una figura muy, muy interesante que hay que empezar a incorporar también con naturalidad en nuestra democracia y en nuestro día a día político. No había otra pregunta, ¿no? No, digo vale. que esto aliviaría, ¿no?, las situaciones a veces posteriores, porque quedaría muy en evidencia si se descubrieran cosas que el ciudadano de turno pues habría mentido, y con eso se depurarían muy sencillo. Pues vamos a la tuya, Paco. Sí, bueno, yo viendo el otro día la comisión, la comparecencia de la presidenta de la Comunidad, me llamó muchísimo la atención precisamente la agresividad del portavoz de Ciudadanos, el señor Zafra. Entonces lo que deduje que se entendía muy mal esa agresividad con no retirarle la confianza a la presidenta, porque era evidente que las acusaciones que se estaban haciendo eran bastante graves, que no son muy entendibles en un socio de gobierno. Me chocó esa agresividad, y que no tuviera la coherencia lógica de la retirada de confianza a la presidenta de la Comunidad
con la benevolencia que, por ejemplo, Ciudadanos mantiene en Andalucía con la presidenta de la Junta, Susana Díaz, sobre todo porque estamos hablando de dos temas que no tienen nada que ver. Recientemente el Parlamento andaluz se constituyó una comisión sobre los cursos de formación, que ahí se ventilan bastantes más millones que los de la cafetería de la Asamblea de Madrid, y vi, sin embargo, que Ciudadanos pues mantenía una actitud más benevolente y prácticamente las conclusiones fueron ridículas, a mi juicio. ¿Estamos aquí realmente no ante un problema de la corrupción, sino ante un problema de una competencia de dos partidos por el mismo espacio ideológico, en este sentido Ciudadanos y el Partido Popular? Yo no creo que el señor Zafra fuera agresivo. En las formas lo que era bueno, pues contundente en la manera en la que exigía respuestas. Es verdad que el PP y PSOE no están acostumbrados a dar respuestas en este formato, en el que no se pueden escabullir con discursos enlatados en la tribuna, donde dicen lo que les parece y luego se sientan en su escaño. Aquí es un cara a cara donde tienes que dar explicaciones y respuestas. Y si no me das respuesta, yo te puedo volver a preguntar. Pues no es ni un linchamiento, ni hay una actitud agresiva, todo lo contrario, es una actitud de exigir respuestas a una presidenta regional que gobierna gracias a nuestros votos, ¿no? Ni más ni menos. Y con respecto a Andalucía o Madrid, en Andalucía, la presidenta regional acudió a la comisión de investigación, no con tanto circo como la señora Cifuentes, no rodeada de sus acólitos, pero acudió, dio explicaciones, y eso debería formar parte de la normalidad. Y nada más. Yo creo que cuando hablamos de corrupción... Pero si ponemos el vídeo de las preguntas que hizo Ciudadanos en el Parlamento de Andalucía y las preguntas que hizo Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, se ve clarísimamente la diferencia y el tono entre una reacción y un... Bueno, son distintos... Por eso pregunto, estilos de... ¿estamos ante una sobreactuación por parte de Ciudadanos porque se está compitiendo por el mismo espacio ideológico? Yo creo que no. Estamos compitiendo por limpiar de una vez las instituciones. Mire, yo llevo 2 años en política. Yo vengo de la sociedad civil, de una empresa privada. He dejado de ver el tiempo que me gustaría a mi familia, he dejado mi empresa, he dejado el anonimato, porque como yo, millones de españoles estamos hasta el gorro de que se quite hierro al asunto, de que los corruptos vayan de un partido a otro en función de a quién afecte, de que no se ponga encima de la mesa ni una sola medida contra la corrupción. Es que llevamos así 30 años. Desde el caso Naseiro, caso Palma Arena, los seres de Andalucía, el caso Pujol, y así podemos seguir otros 30 años como no hagamos algo. Entonces, dejar en suspense una cosa tan grave desde mi punto de vista como que la presidenta de una comunidad autónoma aparezca en un informe de la Guardia Civil, y como que bueno, que estamos siendo muy contundentes, ¿qué menos? Que viviendo en el país en el que vivimos, donde la corrupción es el segundo problema de los españoles, que menos que ser contundentes cuando tu presidenta, que es mi presidenta también en la Comunidad de Madrid, aparece en un informe de la Guardia Civil. Lo comentaba antes en la entrevista. Y es que no pasa de soslayo, digamos, no está citada. Es que lo que dice la Guardia Civil es que de forma indubitada, es decir, sin lugar a dudas, eso lo dice la Guardia Civil. Sí, pero el juez no, es decir... Sí, pero son dos cosas, eso comentaba antes con el tema judicial. Hombre, el tema pero hay que tener en político. cuenta una cosa, el informe dice de forma indubitada, pero para el juez parece que es de forma dubitada. Claro, entonces hay que tener en cuenta. Son dos cosas. Es decir, que son dos cosas, por tanto, si el juez no ha tenido en cuenta que ese informe no le ha parecido indubitado, sino más bien indubitado, y no lo ha tenido en cuenta, pues hombre, evidentemente ese informe pues no tiene el valor que se le quiere dar, bueno, en cualquier caso. El valor que pero yo voy a la esencia. Es decir, la contundencia de Ciudadanos en un tema que a mi juicio es importante, cualquier caso de corrupción, pero no tiene la importancia de una adjudicación de una cafetería de la Comunidad de Madrid con un asunto como es los cursos de formación, en que se ventilaron cientos y cientos de millones de euros. Y entonces no veo yo esa proporción por parte de Ciudadanos. Por tanto, bueno, yo creo que entrar a comparar los casos, a ver cuál es... Al final la corrupción ha formado parte de la realidad de nuestro país. Sin duda. Con el PSOE en Andalucía, con CiU en Cataluña. Entonces, entrar a ver quién es más corrupto, mire, es que yo no quiero corruptos en mi país. Es que si de nosotros dependiera, la corrupción se acaba mañana. Por ejemplo, presentando una ley que proteja a los denunciantes de corrupción política en la administración pública. Pero ¿sabe con lo que nos hemos encontrado en la Comunidad de Madrid presentando esta ley? Con el voto en contra del PP. Entonces, si no hay voluntad política de los viejos partidos para acabar con la corrupción, seguiremos replicando los mismos perfiles. Pero en ese caso tendrían votos suficientes contando con la oposición para sacarlo afortunadamente, adelante. Al igual que para poner en marcha la comisión de investigación, contamos con otros grupos que sí que quieren ponerla en marcha. Pero si desde luego para atajar la corrupción en la Comunidad de Madrid dependiéramos del PP, no habría ni comisión de investigación, ni ley de protección al denunciante, ni habría comparecido la señora Cifuentes, porque no tienen voluntad real. Ese es el problema real. Porque si hay un partido como Ciudadanos es porque venimos cansados de la calle y de la sociedad civil y queremos poner punto y final. Entonces no hay medias tintas. Desde luego nosotros no entramos en el discurso ambiguo. Queremos acabar con la corrupción, venga de donde venga, del partido que sea, se llame PSOE, se llame CiU, se llame Partido Popular, y ojalá que tengamos la fuerza suficiente en el próximo ciclo electoral para no tener que estar tirando
del carro del PP y del PSOE para que nos apoyen las leyes, para ser nosotros los que lideremos un gobierno limpio que sea capaz de regenerar de una vez por todas este país. Pues ahí lo dejamos, señor Aguado. Gracias por acompañarnos esta noche, por contestar todas nuestras preguntas. Gracias a vosotros. Y hasta la próxima ocasión. Muchas gracias. Gracias y buenas noches. Buenas noches.